Un taller de desarrollo cognitivo y afectivo. La profesora que nos imparte la materia es María Soledad Domínguez Velasco. Somos estudiantes de psicología del semestre tercero U y mi equipo está conformado por Cruz Reyes Frida y Santana Sola Londra, su servidora. La inteligencia emocional aplicada tiene 3 subtemas. El primero es enemigos íntimos, el segundo ejecutivos con corazón y el tercero la mente y la medicina. El primero, enemigos íntimos, es muy posible que el avance más importante de la comprensión de los factores que contribuyen a la unión o a la separación del matrimonio esté ligada al uso de sutiles instrumentos fisiológicos que permiten rastrear minuciosamente, instante tras instante, los cambios emocionales que tienen lugar en la interacción en los miembros de la pareja. Gran parte del fracaso de las relaciones de pareja se asientan en las diferentes existentes entre los mundos emocionales de los hombres y las mujeres. Los encabezados de los subtemas son: uno, los antecedentes infantiles de dos concepciones diferentes del matrimonio; dos, fracaso matrimonial; tres, pensamientos tóxicos; cuatro, el desbordamiento, el naufragio del matrimonio; cinco, los hombres de sexo vulnerable; seis, consejos para el matrimonio; siete, las buenas peleas; y ocho, abanico de competencias emocionales. Los antecedentes infantiles de dos concepciones diferentes del matrimonio. Las lecciones emocionales por los niños y las niñas son muy diferentes, a excepción del enfado. Los padres hablan más de las emociones con sus hijas que con sus hijos, y es por esto que las niñas disponen de más información sobre el mundo emocional. Consideremos ahora las implicaciones de esta brecha emocional entre géneros en el modo en que los miembros de la pareja abordan las exigencias y discrepancias que inevitablemente comporta toda relación íntima. El factor determinante suele centrarse en el modo en que la pareja aborda más o menos candente. Fracaso matrimonial. La precisión del análisis de Gottman se deriva de su escrupulosa metodología y de la minuciosidad con que recoge sus datos. Realiza un análisis secuencial de todas las expresiones faciales, utilizando un sistema de lectura de las emociones desarrollado por Paul Ekman, que le permite detectar los matices más sutiles y fugaces de los sentimientos. Para Gottman, las críticas destructivas son una incipiente señal de alarma que indica que el matrimonio se halla en peligro. La forma más evidente consiste en la ridiculización o el insulto directo, pero el lenguaje corporal puede alcanzar el mismo grado de enseñamiento que el ataque verbal. Un gesto despectivo, fruncir el labio o poner los ojos en blanco es un gesto de resignación. La impronta facial de la queja consiste en la contracción de los músculos que retraen los extremos de la boca hacia los lados, normalmente hacia la izquierda. Los dos polos de respuesta, lucha o huida, constituyen las dos modalidades extremas de reacción del cónyuge que se siente atacado. Para los pensamientos tóxicos, modelos propuestos por el psicólogo Martin Seligman. Visión pesimista sería aquella que considera que nuestra pareja tiene un efecto de inherencia e inmutable que solo genera sufrimiento, es un egoísta que solo piensa en sí mismo. Y la visión optimista podría expresarse más o menos ahora. Parece muy exigente, pero en el pasado ha demostrado ser muy comprensivo. Los pensamientos tóxicos más virulentos son aquellos que albergan los hombres que llegan a maltratar físicamente a sus esposas. El desbordamiento, el naufragio del matrimonio. El desbordamiento constituye un tipo de secuestro emocional que se autoperpetúa
El correlato fisiológico del desbordamiento se mide por el aumento del ritmo del latido cardíaco. En condición de reposo, la frecuencia cardíaca de la mujer es de unos 82 pulsaciones por minuto, mientras que la de los hombres es de 72. El desbordamiento comienza con un aumento del ritmo cardíaco de unos 10 latidos por minuto sobre la frecuencia normal en condiciones de reposo, y cuando esta frecuencia alcanza los 100 pulsaciones por minuto, se dispara la secreción de adrenalina y otras hormonas que contribuyen a mantener elevado el estado de estrés durante un rato. Los hombres de sexo vulnerable. Levinson descubrió que la mayor parte de los maridos tenían una especial aversión a las disputas matrimoniales, algo que para las mujeres, en cambio, no suponía ningún tipo de problema. Según Gottman, la razón de que los hombres estén tan predispuestos a atrincherarse en sí mismos hay que buscarla en la protección que esta situación les procura contra el desbordamiento emocional. Cuando se produce este encerramiento en uno mismo, el ritmo cardíaco desciende una media de 10 latidos por minuto, proporcionando una sensación subjetiva del consuelo. Consejos para el matrimonio. Los hombres y las mujeres necesitan remedios emocionales diferentes, el amor y por el intento de mantener la fluidez y la salud de la relación. La acumulación soterrada de quejas va creciendo en intensidad hasta el momento en que se produce una explosión, mientras que su explosión abierta, en cambio, libera el exceso de presión. Una cosa es una queja y otra muy distinta, una crítica o una expresión de desprecio personal. Las quejas no son ataques al carácter, sino tan solo la clara afirmación de que una determinada acción resulta inaceptable. Las buenas peleas. La diferencia existente entre las parejas que mantienen una relación saludable y aquellas otras que terminan divorciándose radica en la presencia o ausencia de vías que ayuden a disolver las desavenencias conyugales. Las válvulas de seguridad que impiden que una discusión desemboque en una exploración de consecuencias irreversibles dependen de acciones tan sencillas como atacar la discusión a tiempo antes de que se proporcione la empatía y el control de la atención. De competencias. Tranquilizarse a uno mismo. Las reacciones que afloran en este ámbito afectan nuestras necesidades más profundas, como el deseo de sentirse amado y respetado, el miedo a ser abandonado o la sensación de ser rechazado emocionalmente. Escuchar y hablar de un modo no defensivo. Empatía consiste en escuchar los sentimientos reales subyacentes al mensaje verbal. Es el modo más eficaz de escuchar sin adoptar una actitud defensiva. El arte de hablar de una forma no defensiva consiste en la capacidad de ceñirse a una queja concreta sin terminar desembocando en un ataque personal. El respeto y el amor no solo pueden despejar la hostilidad del seno del matrimonio, también de todos los demás ámbitos de nuestra vida. Desintoxicarse de la charla interna de uno mismo. Los pensamientos de tipo no puedo soportar más tiempo esta situación o no merezco este trato constituyen expresiones que responden al modelo de víctima inocente o de justicia e indignación. La práctica. La memoria y la reactividad están muy estrechamente ligadas a las emociones y es por esto por lo que en estos momentos resulta más difícil evocar respuestas asociadas a las situaciones de calma. El segundo subtema es ejecutivos con corazón. Shoshana Zuboff, psicólogo de Harvard, en este ciclo las empresas han experimentado una verdadera revolución, una revolución que ha transformado relativamente nuestro paisaje emocional.
Tres facetas diferentes de la inteligencia emocional: la capacidad de expresar las quejas en forma de crítica positivas, la creación de un clima que valore la diversidad y no la convierta en una fuente de fricción, y el hecho de saber establecer redes eficaces. El encabezado, la crítica es nuestro primer quehacer, la peor forma de motivar a alguien, la estrategia adecuada, aceptar la diversidad, raíces del prejuicio, ninguna tolerancia hacia la intolerancia y la sabiduría de las organizaciones y el coeficiente intelectual colectivo. La crítica es nuestro primer quehacer. Feedback, problema de dar la información exacta necesaria para que la otra persona siga por un determinado camino. En sentido original, en la teoría del sistema, implica el intercambio de datos sobre cómo está funcionando una parte de un sistema, con la comprensión de que todas las partes están interrelacionadas, de modo que la transformación de una parte pueda terminar afectando a la totalidad. La peor forma de motivar a alguien. Las vicisitudes emocionales que operan en el seno del matrimonio también lo hacen en el mundo laboral, donde asumen formas similares. Desde el punto de vista de la inteligencia emocional, estas críticas manifiestan una flagrante ignorancia de los sentimientos que puede llegar a tener un efecto devastador en la motivación, la energía y la confianza de quien las recibe. La estrategia adecuada. Harry Levinson, antiguo psicoanalista que se ha pasado al campo empresarial, da los siguientes consejos sobre el arte de la crítica. Sea concreto, concéntrese en algún incidente significativo, en algún acontecimiento que ilustre un problema clave que deba cambiar o en alguna pauta deficiente. Ofrece recomendaciones emocionales. Consiste en considerar a la crítica no como un ataque personal, sino como una información sumamente valiosa para mejorar las cosas. Recomienda considerar las críticas como una oportunidad para trabajar junto a la persona que critica y resolver el problema en lugar de tomarlo como un enfrentamiento personal. Aceptar la diversidad. El efecto de ciertos cursos inadecuados de entrenamiento en la diversidad, aquellos que prometen demasiado y despiertan falsas esperanzas o que simplemente fomentan la atmósfera de confrontación en lugar de alentar la comprensión, puede ser precisamente el contrario del deseado al llamar a los grupos en el puesto de trabajo. La comprensión de las posibilidades de que uno dispone ayuda a comprender la naturaleza del prejuicio mismo. Las raíces del prejuicio. Thomas, psicólogo social de la Universidad de California en Santa Cruz, se ha dedicado durante varias décadas al estudio de los prejuicios. Las emociones propias se consolidan durante la infancia, mientras que las creencias que los justifican se crean muy posteriormente. El poder de los estereotipos sobre los que se asientan los prejuicios procede de la misma dinámica mental que los convierte en una especie de profecía autocumplida. Ninguna tolerancia hacia la intolerancia. Ingredientes activos de los cursos de entrenamiento de la diversidad en asumir el punto de vista del otro, una postura que fomenta la empatía y la tolerancia, porque es más probable que uno se manifieste claramente contra de alguien cuando ha podido experimentarlo directamente en carne propia. Es más práctico tratar de eliminar la expresión de los prejuicios que intentar cambiar esa actitud, puesto que los estereotipos cambian muy lentamente. Dado que los prejuicios constituyen una variedad del aprendizaje emocional, el aprendizaje es posible, aunque se necesite tiempo y no pueda ser el resultado de un simple cursillo de entrenamiento de la diversidad. La sabiduría de las organizaciones y el coeficiente intelectual colectivo. Peter Drucker, el factor más importante de la inteligencia emocional no es tanto el problema de los coeficientes intelectuales académicos, de sus
ponen individuales como su inteligencia emocional. El ruido emocional y social. El ruido provoca que el miedo, la ira, la rivalidad o el desentimiento constituye el rendimiento del grupo, mientras que la armonía permite que el grupo saque el máximo provecho posible de las actitudes de sus miembros más talentosos y creativos. Tres variables de las redes informales. Tres variables de redes informales: las redes de comunicación, las redes de experiencia y las redes de confianza. El último subtema es la mente y la medicina. Más allá de las motivaciones humanitarias de que la labor del médico consiste tanto en cuidar como en curar, existen otras importantes razones que nos inducen a pensar que la realidad psicológica y sociológica de los pacientes compete también el dominio de la medicina. Históricamente hablando, la medicina moderna se ha ocupado de la curación de la enfermedad, del desorden clínico, dejando de lado el sufrimiento, la vivencia que el paciente tiene de su enfermedad. Los pacientes, por su parte, se han visto obligados a compartir este punto de vista y a sumarse a una conspiración silenciosa que trata de ocultar las reacciones emocionales suscitadas por la enfermedad o a desdeñarlas como algo completamente irrelevante para el curso de la misma, una actitud que se ve reforzada asimismo por un modelo médico que rechaza de pleno la idea misma de que la mente tenga alguna influencia significativa sobre el cuerpo. El encabezado de este subtema son los siguientes. La mente del cuerpo, relación entre las emociones y la salud, las emociones tóxicas, datos clínicos, cuando la ira resulta suicida, el estrés, la ansiedad desproporcionada e inoportuna, el costo médico de la depresión, los beneficios clínicos de los sentimientos positivos, el coste del pesimismo y las ventajas del optimismo. Con la ayuda de mis amigos, el valor clínico de las relaciones interpersonales, el poder curativo del apoyo emocional, promover una atención médica emocionalmente inteligente hacia una medicina que cuide a sus pacientes. La mente del cuerpo, relación entre las emociones y la salud. El psicólogo Robert Adler descubrió que, al igual que el cerebro, el sistema inmunológico también es capaz de aprender. Según el neurocientífico Francisco Varela, el sistema inmunológico constituye el cerebro del cuerpo, el que define su sensación de identidad de lo que le pertenece y lo que no le pertenece. David Felten, colega de Adler, nos ha proporcionado algunas de las pruebas más concluyentes a favor de la existencia de un vínculo fisiológico directo entre las emociones y el sistema inmunológico. Comenzó observando que las emociones tienen un efecto muy poderoso sobre el sistema nervioso autónomo. En observaciones realizadas con el microscopio electrónico, descubrió también la existencia de conexiones diversas entre las terminaciones nerviosas del sistema nervioso autónomo y las células del sistema inmunológico. Otro factor fundamental en la relación existente entre las emociones y el sistema inmunológico está ligado a las hormonas liberadas en situaciones de estrés. El estrés disminuye la resistencia inmunológica, al menos de forma provisional, tal vez como una estrategia de conservación de la energía necesaria para hacer frente a una situación que parece amenazadora para la supervivencia del individuo. Las emociones tóxicas, datos clínicos. El estrés y las emociones negativas debilitan la eficacia de distintos tipos de células inmunológicas. No siempre queda claro que su alcance establece algún tipo de diferencia clínica. Es evidente que el pánico y la ansiedad aumentan la tensión arterial y que, en consecuencia, las venas dilatadas por la presión sanguínea sangran más profusamente cuando son seccionadas por el bisturí del cirujano. Las emociones negativas constituyen una seria amenaza para la salud. Cuando la ira resulta suicida.
Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford sobre los efectos de la irritabilidad en los pacientes aquejados de una enfermedad cardíaca. El objetivo del estudio era el de averiguar el impacto del enfado sobre las actitudes cardíacas. El enojo parece ser una de las emociones más dañinas para el corazón. La expresión ocasionada de la hostilidad no resulta peligrosa para la salud. El problema surge cuando la irritabilidad se hace tan constante como para permitirnos adscribir al sujeto de un tipo de personal hostil. Un estilo personal anclado en la confianza y el escepticismo, impropenso a las críticas sarcásticas y humillantes, así como a los excesos de mal humor. La empatía en suma constituye un auténtico bálsamo para el enfado. El estrés, la ansiedad desproporcionada e inoportuna. Según la experiencia científica disponible, es muy posible que la ansiedad, la angustia ocasionada por las depresiones de la vida, sea la emoción que se halla más relacionada con el inicio y el proceso de recuperación de una enfermedad. La angustia no constituye tanto una respuesta de activación ante un peligro real como una protección ante una situación cotidiana, o que no es más que el producto de nuestra imaginación. Hasta el mismo cerebro a largo plazo es susceptible a los factores de estrés sostenido, incluyendo las lesiones de hipotálamo, y afectando en consecuencia la memoria. El costo médico de la depresión. Una de las complicaciones que conlleva el tratamiento de la depresión es que sus síntomas, entre los que se incluyen el letargo y la pérdida de apetito, suelen confundirse con los síntomas de otras enfermedades, especialmente en el caso de que sean tratados por médicos que tengan poca experiencia en el diagnóstico psiquiátrico. La depresión parece suponer un riesgo médico especialmente grave para los supervivientes de un ataque cardíaco. Los beneficios clínicos de los sentimientos positivos. La ansiedad y la irritabilidad crónicas vuelven a las personas más susceptibles a la acción de un amplio abanico de enfermedades, y aunque la depresión no constituye la causa directa de la enfermedad, sí que parece interferir. En cambio, en el curso de su recuperación y aumentar el riesgo de mortalidad, especialmente en el caso de los pacientes aquejados de enfermedades graves. El coste del pesimismo y las ventajas del optimismo. El pesimismo tiene su precio, mientras el optimismo, por el contrario, supone considerables ventajas. El modo en que la persona reacciona emocionalmente ante este hecho tiene profundas consecuencias en el esfuerzo que realice para mejorar su funcionalidad física y social. Una hipótesis sostiene que el pesimismo aboca a la depresión y que ésta, a su vez, afecta a la resistencia del sistema inmunológico frente a las infecciones y los tumores. Con la ayuda de mis amigos, el valor clínico de las relaciones interpersonales. El aislamiento de la lista de riesgos emocionales para la salud. Soledad no significa aislamiento. Son muchas las personas que viven retiradas o que tienen muy pocos amigos y que en cambio se sienten satisfechas y gozan de una salud excelente. El aislamiento, que implica un riesgo clínico, consiste en la sensación subjetiva de desarraigo y no tener a nadie a quien recurrir. Contar con personas de quienes confiar y con las que poder hablar, personas que puedan ofrecernos consuelo, ayuda y consejo. Nos protege del impacto letal de los traumas y los contratiempos de la vida. El poder curativo del apoyo emocional. El efecto manifiesto de esta especie de confesión resultó sorprendente y que fortaleció la función inmunológica. Provocó un descenso significativo de la frecuencia de visitas a los centros de salud durante los 6 meses posteriores. Disminuyó el absentismo laboral e incluso mejoró la función enzimática del hígado. Del mismo modo, aquellas personas cuyos relatos mostraban más sentimientos angustiosos también lograban mejorar el funcionamiento de su sistema inmunológico. Promover una atención médica emocionalmente inteligente.
La medicina actual soslaya de pleno una de las principales necesidades emocionales de los pacientes y a que las preguntas sin respuestas generan dudas, miedos e impotencia, y así despiertan todo tipo de resistencia a emprender tratamientos que no logran comprender. La medicina debería ampliar su perspectiva sobre la salud hasta llegar al englobar la realidad emocional de los pacientes. Hacia una medicina que cuide de sus pacientes. Para que la medicina llegue realmente a ampliar su visión hasta llegar a reconocer el verdadero impacto de las emociones, debemos tener bien presentes las principales implicaciones de los descubrimientos científicos realizados en este sentido. Una de las medidas preventivas más eficaces consiste en ayudar a que la persona gobierne mejor sus sentimientos perturbadores, como el enfado, la ansiedad, la depresión, el pesimismo y la soledad. A pesar de que la ingente cantidad de investigaciones que subrayan la conexión existente entre el cerebro emocional y el sistema inmunológico y la importancia de considerar las necesidades emocionales de los pacientes, todavía hay demasiados médicos que siguen mostrándose reacios a aceptar que las emociones de sus pacientes pueden tener alguna relevancia clínica y siguen rechazando estas pruebas como si tuvieran un carácter meramente trivial, marginal o pero aún como el producto de la exageración promovida por unos cuantos investigadores que solo buscan promocionarse. Ha llegado el momento en que la medicina saque provecho de la relación existente entre la emoción y la salud, de modo que lo que hoy es una excepción termine convirtiéndose en una regla general de la práctica médica futura. En nuestro glosario podemos encontrar la palabra escrupulosa que realiza la función del trabajo que se le encomienda con cuidado, esmero y minuciosidad. Impronta, marca o huella que en el orden moral deja una cosa en otra. Inherente, que por naturaleza está de tal manera unido a algo que no se puede separar de ello. Soterrada, es esconder o guardar algo de modo que no aparezca. Vicisitudes, orden sucesivo o alternativa de algo, o también puede ser la inconstancia o alternativa de sucesos prósperos y adversos. Flagrante, que es muy claro o evidente. Desdeñarias, tratar con desdén o indiferencia. Escepticismo, desconfianza sobre la verdad o eficacia de una cosa. Enzimática. Las enzimas son moléculas orgánicas que actúan como catalizadores de reacciones químicas, es decir, aceleran la velocidad de la reacción. Y por último, soslaya. Evita una cosa que implica una dificultad o causa molestia, especialmente a una pregunta o asunto. Las referencias son los libros Goleman de 2010, Inteligencia Emocional, editorial Kairos. Goleman, D. Inteligencia Emocional, libro proporcionado por el equipo Lee Libros, http://leelibros.org/. Gracias, gracias por su atención.